Cuéntanos un poco el sindicato andaluz, cómo nace, los orígenes del SOS y cómo ha evolucionado más o menos hasta ahora. Bueno, lo primero que ha existido sindicalmente en Andalucía, que después le ha dado parte de vida al SAC, ha sido el SOC, Sindicato Obrero del Campo. El Sindicato Obrero del Campo nace el 1 de agosto del año 76 en Antequera, en una reunión que tuvimos, todavía en la clandestinidad, y le damos vida a un proceso constituyente del sindicato, que su primer congreso fue en Morón de la Frontera en septiembre del año 77. Durante todo ese tiempo el SOA ha sido el sindicato del medio rural, de los jornaleros, del campo, donde realmente nuestra vida ha estado muy vinculada al tema de la tierra, la reforma agraria, los convenios colectivos, el paro, etcétera, ¿no? Después, en el año 2007, vemos junto a otras organizaciones y colectivos la necesidad de crear algo más amplio que le diera también cobertura a los distintos sectores de trabajadores de Andalucía, sean de la carpintería, de la hostelería, de la universidad, etcétera. Y se le dio vida en septiembre del año 2007 a lo que hoy es el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Tanto en el SOC, que yo soy su secretario general, como en el SAC, me eligieron portavoz nacional. Espero que no por mucho tiempo, pero bueno, me eligieron portavoz nacional. En el 2007 y después me ratificaron en el Congreso último que se celebró en el 2000, si no recuerdo mal, 2010. Luego, como hemos hablado ya, el SAC es un sindicato sobre todo que tiene un bagaje, una tradición jornalera, rural, ¿no? Y quizá el gran cambio ha sido pasar de lo que era el Sindicato Obrero del Campo a un sindicato a nivel de todos los sectores, ¿no? El SAC. ¿Qué diferencia habéis notado ahí? ¿Pensáis que quizás se pueden perder un poco los valores iniciales o por el contrario ayuda a construir y a crecer y a converger a más gente y es positivo para la...? Bueno, ha sido una complementación, ¿no? Lo que sí es verdad es que la práctica del SO, de un sindicato a pie de tajo, un sindicato de acción directa, no burocrático, un sindicato que no estaba vinculado única y exclusivamente a los convenios colectivos ni el tema laboral, sino más bien a la lucha social también. Entonces, el SAC ha tomado en su camino y en su doctrina y en su ideario y en sus estatutos y en sus normas parte de esa tradición que nosotros hemos venido manteniendo durante más de 30 años en el SOC. Y es un sindicato que no le ata la burocracia, es un sindicato muy sensible, muy sencillo, no burocrático, y entonces yo creo que ha sido un complemento, ha sido un fortalecimiento del campo y los distintos sectores de otros trabajadores, de la ciudad o de otros lugares, ¿no? ¿Y qué nos puede contar de la experiencia política como alcalde de aquí, de su pueblo, del Coloní? Pues yo creo que la alcaldía casi hace que la persona se convierta casi en un sabio, ¿no? Porque te llegan todos los problemas del pueblo y sobre todo cuando tú eres sensible y abres las puertas del ayuntamiento y la gente no tiene por qué pedir permiso para entrar en el ayuntamiento, sino que pueden abordarte en cualquier momento, tanto en el ayuntamiento como en el pueblo, como en el centro obrero. Pues la verdad es que es una experiencia bonita, valiosa, muy dura. No está pagada con nada si realmente siente los problemas de tu pueblo, si no lo hace como una especie de privilegio, de profesión, si lo hace por devoción, si lo hace para servir a la gente, si no busca ninguna especie de cosas a cambio, ni para ti ni para tu familia, pues la verdad que es durísimo. Hay quien busca la política municipal simplemente como manijero de una estructura, ¿no? De un cortijo, ¿no? Y la experiencia mía en el Coloní fue bastante interesante. Yo aprendí mucho de este pueblo, de los ciudadanos, de la gente, porque te llegan cualquier problema y tú tienes que atenderlo de la manera que puedes. Y la verdad que algunas veces venía contento porque resolvía muchos problemas y otras veces venía frustrado porque no puede atender todos los problemas que tiene la gente. Pero bueno, fue una experiencia bastante valiosa y bonita. Recientemente se ha hecho pública la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
por la que se condena a 8 meses de cárcel, si no me equivoco. A 7. A 7 meses de cárcel. Bueno, se te condena a ti, a Juan Manuel Sánchez Gordillo y a otros 2 miembros del sindicato. ¿Qué piensa el sindicato, qué piensa Diego Cañamero de todo el tema este? Bueno, yo creo que el sistema y el poder, sobre todo el poder político en este momento, intenta por todos los medios, y es que paralizar la justa lucha de los pueblos, de los trabajadores, con represión, con cárcel y con multa, ¿no? Más que con trabajo, más que con medidas sociales y aplicándole medidas a los evasores de capitales y a los banqueros, que realmente son los que tendrían que pagar las consecuencias de todo este desastre económico, pues empiezan a mirar a los que realmente nos oponemos a esa injusticia. Y a mí me parece que el gobierno quiere meter en la cárcel a personas que ni hemos hundido el Prestige, ni nos hemos dado dinero a los paraísos fiscales, ni hemos arruinado a cientos de familias con el tema de Bankia, ni le hemos quitado las casas absolutamente a nadie, es decir, ni hemos hecho reformas laborales cruentas, ni le hemos dado a los bancos 200.000 millones. Y a los que no hemos hecho eso y queremos una sociedad mucho más justa, más igualitaria y donde realmente se aplique otras normas y otras leyes que favorezcan a la población, a eso nos condenan. Y sin embargo, a los demás pues lo dejan, le pasan la mano. Es decir, decía el otro día un compañero, y yo me he hecho eco de esa buena explicación, dice: la justicia es ciega. No, la justicia en este caso es tuerta. Lo dice un compañero bastante sabio. Con el ojo que tiene bueno, ve a los que luchamos, y con el ojo que no ve, pues la verdad no ve ni a los banqueros, ni a los visores de capitales, ni a todos los granujas, ni a todos los sinvergüenzas, ni a todos los rateros o los que han robado, ¿no? Yo creo que la sentencia contra nosotros es una sentencia, un escarmiento, ese amedrentar al pueblo, demostrar ante la opinión pública que, bueno, que hay que parar a los que realmente luchan y a los que se atreven a desafiar el poder. Y eso es la sentencia, porque no tiene explicación en este momento, porque la truquilla la hemos ocupado 10 veces. Y precisamente ahora resulta que es cuando nos condenan, ¿no? O cuando dicen que hemos hecho una desobediencia grave, cuando realmente no hemos hecho ninguna desobediencia grave, porque no ha habido ningún altercado, no ha habido ninguna agresividad, no ha habido ninguna pelea con la policía, simplemente hubo un desalojo pacífico y ya está, ¿no? Pero claro, ellos intentan por todos los medios el escarmiento, amedrentar al pueblo para que la gente no luche. Ellos piensan que así, piensa el sistema, que así van a parar a los pueblos. Igual también lo pensaba la dictadura, ¿no?, de Franco, ¿no? Y sin embargo, pues las manifestaciones iban a más, el movimiento iba a más, la rebeldía de la gente iba a más, y cuando se reprime a un pueblo y no está legitimado para reprimir, se le vuelve en contra. Y yo creo que a nosotros en el campo no hace falta que nos manden policías, ni nos mandan guardias civiles, ni nos mandan los jueces. Cuando ocupamos una finca, lo que nos tienen que mandar son peritos agrícolas y peritos agrónomos para que nos ayuden a hacer los proyectos, para que la cooperativa funcione. No lo pueden mandar realmente a la policía, porque eso no consigue nada, ¿no? Y en todo este embrollo de represión, supongo que los medios de comunicación, los grandes medios, juegan un papel bastante fundamental, ¿no?, a la hora de formar opinión pública. Hombre, los grandes medios responden a los intereses de los poderosos, porque son los que los financian y los pagan. Y entonces hay una teoría clara, que es que quien paga manda, ¿no? Y si una televisión, detrás de una televisión está una multinacional o están unos inversores importantes que defienden el sistema y que están de acuerdo con todo lo que está pasando, pues los medios de comunicación evidentemente están para reprimir, para condenarte, para desprestigiarte o para ridiculizar tus luchas o para extremar tus luchas, ¿no?, intentando que ante la opinión pública pues tú no quedes bien, ¿no? Y claro, la gente, por desgracia, es manejable, ¿no? ¿Y cómo se explica que en una situación cultural donde la gente ya van a la escuela, donde la gente aprende, donde hay tantos medios de comunicación, la gente se debe engañar? Pues toda la vida fue así, ¿no? En la época romana, cuando echaban a los esclavos al circo y a los leones, pues la gente aplaudía, ¿no? La gente, el pueblo sencillo aplaudía esas cosas, ¿no? Yo creo que es muy importante que los ciudadanos seamos capaces de despertar, darnos cuenta que el poder o los poderes, en democracia o sin democracia, cuando no actúan en favor del pueblo, se convierten en títeres y se convierten en órganos totalmente
ilegales, ética y moralmente ante el pueblo. Porque cuando no hacen lo que el pueblo necesita y hacen lo contrario, se convierte y se sitúa en la ilegalidad. Yo creo que, bueno, resumiendo un poco el último año, ¿no? El tema de la apropiación del Mercadona, del Carrefour el verano pasado, ¿no? Las marchas. A mí me resulta muy curioso una escena que vi en los medios, que fue cuando vimos a Diego Cañamero salir esposado en Plaza Nueva en Granada, y el mismo día detuvieron a Bárcenas, a quien no veremos esposado parece ser nunca, ¿no? Y luego también ayer mismo te vimos en Intereconomía, en el debate que tienen. Parece que el SAA lleva una ventaja clara a la hora de leer esos tiempos, a la hora de leer esos movimientos mediáticos, ¿no? No sé cómo lo veis, cómo repercute eso en las movilizaciones y en la captación de gente. Bueno, yo creo que le tenemos que dar el valor que tiene la palabra. Nosotros sí le damos el valor a la palabra, porque nosotros a esos debates vamos desnudos, no escondemos absolutamente nada, no tenemos nada que ocultar, aunque ellos intentan buscar mil cosas, pero no tenemos nada que ocultar. Nosotros entendemos la política como una especie de devoción, como hacen los misioneros, que se van a África o al tercer mundo, no piden nada a cambio, o con muchas congregaciones de monjas que cuidan a nuestros abuelos, no piden nada a cambio. Nosotros la política la vemos de esa manera, entonces no tenemos pues nada que esconder, y por lo tanto, cuando vamos a estos debates, ellos tienen la canción aprendida y te dicen las 4 cosas, y una vez que se salgan del guión, pues ya no saben más, ya no tienen nada más, ¿no? Y nosotros sí tenemos las cosas que le tenemos que decir hoy en la población, y cuando tú le dices que una bombona de butano estaba en 12 euros, está en 16, ¿qué explicación tiene? O que la luz se pagaba, ha subido un 22%, o que un simple frenador pues valía 5 euros, está en 6,25, o que, en fin, cómo ha subido los artículos de primera necesidad. Y le hablamos de que el paro está creciendo, que es falso, que tenemos un 37% de paro en Andalucía, y que hay 2 millones de pobres, y que hay el 67% del paro juvenil, y que estas cosas no se solucionan simplemente con datos estadísticos, ni con números, ni diciendo que esto vaya mejor. Hace falta de remangarse en los pantalones y aplicar políticas en favor del pueblo. Y cuando tú hablas de esas cosas, pues yo, la verdad que cada vez pues tienen menos argumentos, ¿no? Y hablando de aplicar políticas, ¿no? Sobre todo en el tema, la política más cercana, que es la municipal, ¿no? En medio de la maniobra mediática, de desvirtuar a los políticos, que todos los políticos son corruptos, todos los políticos son iguales, se hace difícil, ¿no? Reivindicar la municipalidad, reivindicar la política local a ese nivel, ¿no? Que es de hecho la que más se ve aplicada. Hombre, yo te digo, yo la experiencia que tuve aquí de la alcaldía, cuando llegué a la alcaldía, no tenía ni idea de la alcaldía, pero sí tenía una cosa muy clara, y es que yo tenía que defender a los trabajadores, que el ayuntamiento no es una cosa neutral, no es un órgano en abstracto, sino que esa estructura de la política municipal tiene que favorecer a los trabajadores, a los ciudadanos, a la mayoría de la población. Y entonces nos pusimos a hacer viviendas, nosotros hicimos aquí cerca de 500 viviendas, y la más cara que se vendió aquí se vendió a 15.000 euros. 15.000 euros una vivienda nueva de 3 habitaciones, con su cuarto de baño, con su cocina, con su comedor, ¿me entiendes?, con sus 100 metros cuadrados. Y vendimos parcelas de tierra para que la gente se hiciera en su casa urbanizada, las más baratas 1.200 euros una parcela de 120 metros y 100 metros, y la más cara que se vendió 5.000 euros. Sí, porque ya se encareció mucho todo el tema de la infraestructura que había que hacer, urbanizarlo, etcétera, ¿no? Y nosotros hemos hecho aquí casas de renta, la más barata se paga aún todavía 15 euros, y la más cara está pagando 40 euros al mes. Casa. Y hemos hecho casas de autoconstrucción y de régimen de alquiler y de muchas promociones de vivienda. Y hemos hecho también políticas sociales, hemos hecho una hacienda y hemos hecho una fiscalidad del pueblo, el tema de los impuestos, progresistas, el tema de la urbana. Nosotros estuvimos analizando el 80% de las viviendas del pueblo, que son las viviendas de los trabajadores, no pasan en valor catastral ninguna de 8 millones de la antigua peseta. Entonces nosotros le aplicamos un porcentaje al 80%, que son los trabajadores. A los que tienen vivienda entre 8 y 16 millones, que son gente más pudiente, que son campesinos y tal, le aplicamos un porcentaje más alto. Y a las viviendas que son palacetes y tal, pues le aplicamos el doble. Le aplicamos al banco
le aplicamos en aquel momento 100.000 pesetas por tema de la basura, que se pusieron por las nubes. Le aplicamos a los bancos, a abrir un banco 1.000.000 de pesetas la licencia de obra. A los agricultores le aplicamos un porcentaje, a los pequeños y a los grandes le aplicamos otro porcentaje. Es decir, hicimos unos impuestos progresistas desde el punto de vista de izquierda dentro de las competencias que tenemos. Hicimos una reforma agraria en miniatura para nuestros abuelos y para nuestros pensionistas. Dimos huertos sociales a toda la gente que es mayor de 60 años, con su caminata hecha, con su agua metida en el huerto para que siembre cultivos sociales, para que realmente se quite de la puerta del ambulatorio del médico y se vaya allí a echar su paseo. Bueno, hicimos cosas muy interesantes, ¿no? Desde la política municipal, pusimos más una televisión local para que todo el mundo pudiera opinar, todo el mundo pudiera hablar. Se eligió el juez de paz mediante un referéndum en el pueblo, la bandera y el escudo durante un referéndum, el juez, incluso el porturero en un referéndum, todas las listas eran públicas, no se podía meter la mano. Sí, hicimos una política desde el punto de vista social, justa. Dice, ¿eso de izquierda o derecha? Pues simplemente una política justa para el pueblo. Es evidente que todos los políticos no son iguales. Y otro discurso muy marcado desde los medios es que también que los sindicatos y los sindicalistas están cortados por el mismo patrón. Y me gustaría saber, el portavoz nacional de un sindicato a pie de tajo, qué piensa de las subvenciones de dinero público que reciben algunos colectivos sindicales. Hombre, la verdad es una cosa que los sindicatos y las organizaciones que están, tanto ONG como movimientos sociales, asociaciones de vecinos, sindicatos, etcétera. Yo no estoy en contra de que el Estado, para que esas organizaciones puedan también desarrollar actividades, o bien culturales, o bien de formación, etcétera, pues tengan algunas ayudas con finalidad finalista. Es decir, si a ti te da un dinero para que pueda realizar un curso de formación, ese curso de formación se tiene que realizar, se tiene que pagar y tiene que demostrar que todo eso se ha gastado en el curso, que es el objetivo para lo que se da el dinero. Si haces una campaña sobre el tema de las emigraciones y tú recibes una cantidad y tú pones el proyecto que vas a atender a los inmigrantes, tú tienes que demostrar que atiendes a los inmigrantes, que te gastas el dinero en ese proyecto que realmente tú has definido. En ese aspecto yo no tengo ninguna duda de que esas cosas bien controladas, bien hechas, con equidad, se hagan. Lo que no estoy de acuerdo es que a UGT se le dieran 60 millones de euros en un año, 60 millones de euros sacados del BOJA, del Partido Social de la Junta de Andalucía, a Comisión Obrera se le dieran 58 millones de euros y a la patronal, que no se mienta nunca, a la patronal, a la CEA, que es la derivada de la COE, se le dieran también 60 millones de euros. En cursos de formación, en jornada, en proyectos, en, no sé, 1000 cosas que ya no están ninguna justificada. Entonces a mí me parece que no, que esas cosas no puede ser porque el dinero público tiene que mirar con una lupa porque no es nuestro y lo tenemos que gastar bien, sobre todo para el objetivo que te han dado. Y sobre todo que no hay ningún criterio, no hay ningún criterio de cómo se le da a unos o a otros. Es decir, nosotros tenemos la experiencia en Huelva que pedimos un proyecto para atender a los inmigrantes, que llevamos 25 años atendiendo a los inmigrantes sin nada, y UGT y comisiones pues le dan 300.000 euros a cada uno para ese proyecto de atender a los inmigrantes en Huelva, que no lo vemos en los 4 meses por ninguna parte, y nosotros pedimos una subvención y bueno, nos dieron 1.000 euros. 300.000 euros a comisiones, 300 UGT, a nosotros 1.000 euros. Me demanda, quédate con los 1.000 euros, no lo queremos ni siquiera. Hemos hablado de la falta de justicia, ¿no? O de que la justicia es tuerta, como bien decía. Hemos visto justo este miércoles, el 20 de noviembre, que hubo en un montón de ciudades del Estado, hubo cargas policiales desmedidas, ¿no? Contra estudiantes que se manifestaban contra la ley Wert. Y luego también hubo una vigilancia muy estrecha de la policía al día siguiente con las protestas sobre las pensiones y demás. También se ha hecho pública la famosa ley de interior, la ley de seguridad ciudadana, ¿no? Parece que nos están llevando, en vez de avanzar, en vez de hacer reformas que nos permitan avanzar, parece que están llevándonos al pasado con contrarreformas, ¿no? Sí, yo creo que el sistema económico que se le llama libre mercado, el sistema capitalista,
Las crisis las resuelven, esta crisis que es profunda, las resuelven fundamentalmente arrebatándole al pueblo sus derechos y complementando esa pérdida de derechos con la represión. Es decir, ellos saben perfectamente que aplica una ley injusta y para que el pueblo no se mueva, pues aplica también la otra ley que es la represión. Para eso tienen el poder de la policía, de la Guardia Civil, de los jueces, etcétera, porque el fiscal general del Estado lo elige el gobierno, no hay ningún órgano independiente que pueda elegir a este órgano judicial que tenga independencia, sino que también actúa por orden político. Y entonces, claro, el gobierno lo que no quiere es que haya ejemplaridad en la lucha, en la pelea, para que eso no contagie a la sociedad. Por eso nosotros el SAC, que somos un sindicato que desde el 2008 seguimos golpeando la injusticia y que, por las razones que sean, ha llegado a tener un cierto prestigio en la sociedad, tanto en Andalucía como fuera de Andalucía, pues a nosotros nos ven eso como un peligro. Y entonces la normativa que el gobierno está elaborando para ponerla en marcha el 1 de enero del 2014, en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, pues ya tú la seguridad que le puede ser a un ciudadano echándole 600.000 euros de multa, ¿no? Vaya seguridad que tiene ese ciudadano. O incluso, bueno, no, como de estornudo con el pañuelo, pues son capaces de multarte porque no te puede tapar la boca, ¿no? Entonces, que será un problema, porque hay muchas culturas que tienen sus pañuelos en la cara y que no se le ven, da igual, por todos los musulmanes, los árabes, etcétera, ¿no? Marroquíes. Entonces, bueno, pues la verdad que ellos lo que intentan por todos los medios es reprimir al movimiento obrero para que no haya, para que amedrentarlo, para que no se levante la gente. Uno de los emblemas y de los ejemplos pragmáticos de las reivindicaciones del sindicato es la finca de Somonte. ¿Cómo evoluciona ese proyecto en la actualidad y los demás proyectos de cooperativas que se han... Bueno, lo de Somonte se ocupó el 4 de marzo del 2012 y durante todo el tiempo que hemos estado en esa finca, que hemos sido desalojados en una ocasión, pues lo que estamos intentando es regularizar esa situación, legalizarla. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, en las mismas condiciones que todos los propietarios de tierra, de poder demostrar que en las mismas condiciones que los demás propietarios, esa finca daría un resultado superior, mucho mejor, que tal como lo estaba explotando la Junta de Andalucía. Pero ellos no quieren legalizarnos esa situación. ¿Por qué? Porque evidentemente si ellos legalizan nuestra situación y dejan que nosotros podamos cobrar las ayudas de Europa, como todo el mundo, y empezamos a sembrar cultivos sociales, arboleda, olivos, etcétera, y empezamos a dar jornales, pues queda en evidencia que las fincas en manos de la Junta no son útiles en ninguna parte, o las tierras que están ahora mismo en manos del Estado, ¿no? Como sea la Almoraima, que es una finca en Cádiz, que tiene 16.000 hectáreas de tierra, que es la finca más importante y más grande de toda Europa, ¿no? ¿Y cómo van los planes de convergencia con otras organizaciones, sindicatos, partidos políticos, plataformas, el famoso bloque crítico que se ha creado aquí en Andalucía? Bueno, bien, con toda la dificultad que sabemos que tiene la izquierda siempre para intentar de unificar posturas, unificar criterios, unificar planteamientos, pero bien, yo creo que la prueba fundamental va a ser el 22 de marzo, las marchas que tenemos previstas para Madrid, y ahí el bloque crítico, de verdad, y toda la sociedad andaluza tiene que tener una actitud firme, coherente, y no nos pueden dividir ni las banderas, ni las comas, ni los puntos, ni el comunicado final. A nosotros nos tiene que unir fundamentalmente es el derecho del pueblo a conquistar realmente esas mejoras que le están quitando. Y sobre todo para decirle a los gobiernos de la Troika o los gobiernos que no representan a los pueblos, aunque tengan el voto, que se vayan. ¿Y bastaría un cambio de gobierno o se necesitaría un cambio social con muchísimo más? Yo creo que hace falta un cambio de gobierno, un cambio de mentalidad, un cambio de política y un cambio evidentemente de sistema. El sistema económico de libre mercado, como ellos le llaman, el capitalismo, eso es un cuerpo con cáncer, es algo que tiene una enfermedad que realmente hace falta meter el Viturín y no se puede curar con aspirina. El sistema capitalista hay que abolirlo, igual que
se abolió la sociedad feudal, la sociedad esclavista, pues habrá que abolir la sociedad capitalista, pues una sociedad mejor, donde el centro de todo estén las personas, los animales, las plantas, lo que es la naturaleza, ¿no? Y que todo esté al servicio de las personas, el ser humano. No tiene por qué la sociedad ni la naturaleza estar al servicio nada más que de unos cuantos. Pues, muchísimas gracias por atendernos y a seguir con la lucha. Muy bien, estupendo. Un saludo. Que se fue en los años 60 de una de las tierras más ricas de Europa, el 30% de la tierra de Andalucía está considerada como la más rica de Europa. Se tuvieron que ir en esos trenes terribles de la inmigración, camino de Peñaperro, buscando un trozo de pan que en esta tierra se le negó. A pensar que nuestros padres, que nuestras abuelas, que nuestros familiares labraron la tierra palmo a palmo, a medio leer, a medio escribir, y estuvieron trabajando todos los campos y nos expulsaron de nuestra tierra, de Andalucía. Y tenemos que recuperar nuestra fuerza, nuestro orgullo de pueblo. El pueblo andaluz lo tiene que recuperar. Yo estoy cansado que nos comparen siempre con el Rocío, con el chiste del Lepe. Es algo más Andalucía, es mucho más Andalucía, y los pueblos tienen que moverse y tienen que unirse y tienen que luchar todos. ¿Te imagináis 740 pueblos que tenemos en Andalucía? Si todo un día nos levantáramos por la mañana y le dijéramos a estos políticos que no hacen nada y que solamente gobiernan para los ricos, que ya estamos cansados de ellos, que aunque tengan nuestro voto, no tienen nuestra legitimidad, porque nosotros no hemos votado para que haya 5 millones de parados, ni 1.500.000 en Andalucía. Nosotros no hemos votado por los recortes, ni en sanidad ni en educación. Nuestro voto no puede ser manipulado. Aunque lo tengan, no puede ser manipulado. ¿Se imagináis que los 740 pueblos nos levantemos una mañana y le digamos al gobierno, aquí se paraliza esto hasta que no haya una solución? Estamos cansados y hartos que los banqueros, que los ricos, que los sinvergüenzas son los que gobiernan esta sociedad y el pueblo le está quitando todos los derechos. Yo he visto gente llorando en la puerta de los ayuntamientos. He visto pensionistas que tenían unos ahorros y con el tema de las preferentes ahora resulta que sus ahorros no se los dan porque iban para darle los ahorros a sus nietos, a sus hijos que están quedando en paro. Los he visto llorando en la puerta de los bancos y nadie arremete contra estos granujas sin vergüenza. Nadie